Saludos mis queridos hermanos. Seguimos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo: Os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentará también a vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este día seguimos con el tema de las riquezas. En el día de ayer, el Señor le responde a la pregunta que le hace el joven rico. Y esta es una continuidad también de ese evangelio. Nos coloca como centro las riquezas. Pero las riquezas, mis queridos hermanos, no son malas como yo decía ayer, sino la intención, la actitud del corazón, que es muy diferente al cómo tú y yo administramos las riquezas. Hoy el Señor dice que para entrar en el reino de los cielos, para obtener la vida eterna, cada uno de nosotros la debe ir construyendo aquí y ahora, en este mundo. Y la vamos construyendo, mis queridos hermanos, a través del servicio, a través de la solidaridad con el prójimo, con aquella persona que verdaderamente está necesitando, ya sea material como también espiritual. Y vemos que el Señor dice el peligro de las riquezas, que ojalá nuestro corazón no esté embotado frente a las riquezas, sino a Dios, de tenerlo como centro en nuestras vidas. Y es allí donde tú y yo, que a través de lo poco mucho, como decía ayer, podemos prestar un verdadero servicio para con el prójimo. Pero Jesús recompensa el desprendimiento, y para esto Pedro le hace una pregunta: ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Y el Señor dice: os aseguro, quien deja casas, hermanos, hermanas, padre o madre, recibirá 100 veces más. Y en esto consiste el desprendimiento de cada uno de nosotros para servir. Si nosotros lo hacemos con el corazón, el Señor nos recompensará grandemente. Y que ojalá estos dos puntos muy importantes, el peligro de las riquezas, que nuestra seguridad, que nuestro corazón no esté encerrado en las riquezas, sino más bien en el servicio, en la entrega, en la solidaridad. Que aprendamos también de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por rescate de muchos. Y el segundo es la recompensa
al desprendimiento que tú y yo tenemos frente a la obra de Dios. Queremos obtener la vida eterna, la tenemos que construir aquí en este mundo, y en esto consiste las obras, y que ojalá el desprendimiento sea total para el servicio con Dios. Y por último dice el Señor: muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros. Hace referencia el Señor a los pobres, porque los pobres siempre estarán en medio de nosotros. Pidamos a Dios y a la Santísima Virgen María que nos ayude a vivir este camino de discipulado con el Maestro, que nuestra seguridad esté solo en Dios, no en las riquezas, que a través de las bendiciones que tú y yo tengamos podamos prestar un verdadero servicio y así desprendernos cada vez más de corazón para la construcción del reino de Dios. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos acompañen en esta palabra y así reflejar el rostro misericordioso con el pobre, con el que lo está necesitando, como el Señor lo hizo. Bendiciones, mis queridos hermanos.